Parcial de fisiología microbiana la semana pasada. El único grupo que faltaba, que afortunadamente ya lo arreglamos, fue el J2 de la nueva, con el nuevo código. Es que ahora, como hay unos que estaban con el viejo código y otros con el nuevo código, pues entonces ahora la cosa se complicó y pues no nos tenían habilitados al profe y a mí para todos los grupos, entonces finalmente ya estamos en los grupos. Por eso, no sé si los de J2 el nuevo código ya vieron. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces esa era la primera cosa, perdón ahí por la demora, pero bueno, en todo caso se tomó bastante tiempo para leer las preguntas con cuidado, pero bueno, aquí está el profe, yo lo invité a que estuviera aquí pues porque sí nos gustaría tener una pequeña charla de reflexión acerca del desempeño en este primer parcial, que yo no sé si ustedes lo saben, históricamente este ha sido el parcial más fácil. Y pues la verdad sí me sorprendió muchísimo el bajo nivel que hubo en el grupo. Aunque curiosamente el diagnóstico está muy fácil, por la manera como respondieron las preguntas, ¿sí me entienden? O sea, porque uno puede decir, no, de pronto estaba muy complicado el tema, no estaba complicado. Pero sí lo que se evidenció fue una clara deficiencia de estudio para este parcial. ¿Sí? Cosa que yo les quiero advertir, pues ahorita ya le doy la palabra al profesor, pues porque él es el que va a terminar el curso, por cierto. Entonces, realmente yo sí les quiero, desde mi parte, que pues yo sé que este semestre tienen un par de materias que son quizás muy duras, mucho más duras de pronto que ustedes las ven como más duras que una fisiología en inmunología. Y quizás ustedes lo que están haciendo es priorizando unas materias sobre las otras, haciendo cálculos de cómo va a ser la cosa acá. Y hay varias cosas que sí que me gustaría decir. Yo entiendo que se priorice, yo sé que hay esta materia de morfofisiología, a más de uno ya lo está matando pues por las dificultades, por cómo es la materia, lo que sea, todo lo que implica el retraso si se pierde la materia, pero algo que sí les digo es que si quieren priorizarlo, pues entonces lo que deberían hacer no es darle a morfo mucho más quitándole a fisio. Yo lo que haría sería darle mucho más a morfo sin quitarle nada a fisio, lo que implica que deberían es duplicar el esfuerzo en morfo y no quitárselo a fisio. Eso de verdad creo que ya ustedes son grandes, ya saben cómo es la cosa. Les recomiendo, entonces que la piensen, que reflexionen, pues porque el nivel de responder las abiertas, por ejemplo, fue preocupante. Entre otras cosas, a mí sí me parece que aquí vale la pena, y ya con cada uno de ustedes vamos a ver el parcial, ya les voy a decir cuándo, es que es importante que se empiece a utilizar el lenguaje técnico, ¿sí? Ya que se utilice el lenguaje técnico para describir los términos que ustedes quieren. Sí, esto es muy importante porque yo sé que muchas veces lo informal puede llegar a ser gracioso, incluso se puede usar muy esporádicamente, pero ya a este nivel se pide que el lenguaje sea técnico. Hay otra cosa, por ejemplo, que lo evidencié en la pregunta de los lípidos de membrana, pues que la respuesta fue como una respuesta para lo que un chico del primer semestre responde así. Pero pues ya para tercero y con todo lo que habíamos visto acerca de qué le confiere a una membrana tener un lípido anfipático, pues definitivamente era mucho más que decir que la cabecita es hidrofílica y la cola es hidrofóbica, ¿no? O sea, esto era, en la definición ya estaba esa parte, entonces lo que tenían que hablar entonces era un poco más de profundidad, ¿cierto? Esto es algo que yo sí que les pido. Estas dos cosas, por favor, ténganlas muy presentes porque se vienen temas que son mucho más complejos, parciales que serán aún más complejos que lo que les digo, y estas dos cosas que son términos que se van a agradecer en la escritura. Bueno, y claramente la brevedad, ¿no? Pero brevedad, por favor, brevedad no quiere decir simpleza, ¿no? Chao, ¿listo? ¿Arreglado? Brevedad no es simpleza. O sea, uno puede ser breve, pero
explicar las cosas, pero la simpleza es simplemente quitar y dejar lo que les digo, lípidos de membrana, porque es hidrofóbico y hidrofóbico. Eso no era la respuesta que yo esperaba muchísimo más, solo por darles eso. Y ya, última, y le doy la palabra al profe, que también entonces les comentará las observaciones de laboratorio, es que a mí me parece que, por ejemplo, en los últimos 2 puntos, que fue en los que ustedes se colgaron más, la correlación es prácticamente idéntica, ¿no? O sea, los que fallaron a esa clase, pues no la pudieron responder. Y yo lo sé porque aquí incluso yo saludé gente que pasaba saludándome muy probablemente porque estaban estudiando para morfofisiología, pero la clase de ese día fue la de autoinducción, cosa muy importante, tema fundamental para no solo para esta materia, sino para toda la carrera, ¿saben? Y lo curioso fue que como no asistieron a la clase, pues fallaron en la pregunta, y eso me lleva a la conclusión de que entonces están respondiendo con lo que se les queda en la clase, no están leyendo, según veo. Ahí la literatura está. Muchos me han preguntado, oiga, ¿qué capítulo leo? ¿Cómo es la cosa? Pues vayan y lean. Si no asistieron a la clase, pues lean. Vayan y lean, ahí están los capítulos. Yo digo, o sea, claramente la clase apenas es una indicación del tema, pero la profundidad llega al revisar el tema en los libros. Pero entonces lo que claramente, muchos incluso honestamente me dejaron el punto sin responder, cosa que les agradezco la honestidad, pero digamos que eso es un agradecimiento que espero que no se replique, ¿no? Pero muchachos, de verdad, o sea, yo les quiero advertir que, o sea, esta materia tómenla más en serio. Yo sé que esta materia no es el coco como morfofisiología, pero sí que hemos llegado a tener situaciones en el pasado reciente que no estuvieron muy buenas. ¿Quieres decir algo? Sí. Profe, lo que pasa, o sea, no me quiero excusar ni nada, sino que, pues, para que usted no tenga la idea de que pusimos por encima una materia que de pronto creemos que es más difícil ni nada. No, lo que pasa es que esa semana todos somos testigos de que se nos acumularon todos los parciales en esa semana. Fue más un tema de organización. No estudiamos con tiempo, nos dejamos acumular todo para esa semana. En serio, nos fue mal en casi todos los parciales. O sea, en serio, se lo juro. No fue. Mira que no quiero individualizar acá, ¿no? O sea, claramente hubo gente que le fue muy bien. No, sí. Y esos son los controles positivos, y gente que le fue muy mal. Pues, no, pero no quiero que de pronto piense que pusimos por encima una materia. No, pero es que yo no te lo digo por ustedes. Esto ha sido así. Por eso aquí ya le dejo el testigo del profe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nuevamente. A ver, yo lo que quiero decirles pues, son varias cosas, pero la primera es que, de hecho, ayer algunos estudiantes se acercaron y yo les decía, ¿no? O sea, ante la preocupación de, nos fue re mal, no esperábamos que no fuera así. Lo primero es que van a poder revisar el fácil, ¿sí? Como por si primero tienen la duda de si es que marque donde no era accidentalmente o algún error calificando y todo eso. Todos tienen el mismo derecho de revisar, así que si quieren, háganlo. De hecho, háganlo, ¿sí? Para que no queden dudas. Esto que estamos haciendo hoy es algo que hacemos y no siempre, a veces en fisiología microbiana, al final del curso. Cuando ya los estudiantes están como que, pucha, ya esto ya no tiene vuelta de hoja, ya no me salvé, ya hemos dicho. Entonces, para que no lleguemos hasta ese punto así, es que estamos dándole esta recomendación, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con el profesor Arturo, ¿no? En cuanto a que, y yo se los dije en la primera clase, si ustedes mal no recuerdan, yo les decía, no subestimen esta asignatura. Y con eso, diciéndolo en ese momento, no les quiero decir, venga, es que ustedes la menospreciaron, no sé qué, ha pasado antes, ha pasado. Y por eso era esa recomendación, sino porque fisiología microbiana, si ustedes la ven dentro de este semestre que ustedes están cursando, que es pesado, lo sabemos, es bien difícil, pues es de las más importantes, porque es la que les permite seguir avanzando en la carrera, ¿sí? No quiero demeritar ninguna otra asignatura, pero morfo, no. Inmuno, no. Bueno, creo que me entienden. Ahora, en cuanto a las calificaciones y esto, yo creo que es fundamental que ustedes vengan a clase.
¿sí? Vengan a clase. Yo he estado acá, pues no la semana anterior, sino la anterior para artículo, y había muy poquita gente. Yo se lo dije al profesor Arturo, porque hay tan poquita gente si ustedes son casi 70 estudiantes, son muchísimos. Y coincidió justamente con que estaban en semanas de parciales, que morfo, bueno, es que esto ya es repetitivo, todos los años pasa, desde que estamos a cargo de fisiología microbiana, de 2010 Sí, pero estamos eso no es una cosa. con fisio. Entonces la recomendación es, vean, no vean esto como que les estamos diciendo, ustedes no rinden, ustedes no, tómenlo por el lado amable, ¿sí? Tómenlo por el lado de, vengan. Si esto pasó en el primer parcial y no hubo ningún error en la calificación o algo así, que repito, ustedes lo pueden corroborar, pues pregúntense, venga, ¿yo cómo sigo? ¿Sí? Sobre todo, y con esto no quiero ni asustar a nadie ni nada, pero la segunda parte del curso es la que a muchos les parece más complicada, ¿sí? Porque es metabolismo, es energética, es algo, digamos, que tiene es una temática bien diferente, y aun cuando pues, yo trato de hacerlo lo más suave y lo más sencillo posible, a algunos de ustedes se les dificulta. Lo de las preguntas abiertas es algo en donde uno se da cuenta qué está pasando, ¿sí? Si realmente la persona contesta por escribir algo, o si de verdad no tenía ni idea y por eso dejó en blanco, o si sabe algo y eso, aquí una cosita, o si realmente la tenía clara y escribía. En el parcial varios me preguntaban, ¿no? Sobre algunas preguntas, algunos yo les decía, yo no les puedo contestar porque eso es contestarles la pregunta, y justamente se trata de eso, ¿no? Si tienen esas dudas, yo sé que es difícil porque así como ustedes están ahí, pues yo estuve en su lugar, en su momento, y yo sé que es difícil, no tiene parciales de no sé cuántas materias, pero antes de preguntarlo en el parcial, pues pregúntenle al profesor antes, ¿sí? Pidan una asesoría, yo sé que varios de ustedes lo han hecho. Pidan una asesoría si ustedes creen que es que hace falta, que no entienden, que realmente, es que esto se me dificulta mucho, pues háganlo, ¿sí? Pero sobre todo lo mínimo, vengan a clase. O sea, de verdad, vengan a clase, tomen apuntes. Lo otro, que no lo digo por fisiología microbiana, lo digo porque ahora es una tendencia en todas las asignaturas, es poner a grabar, poner a la IA a que les transcriba el texto, después ponen a otra IA a que les resuma el texto, y ¡tarán! Tengo apuntes porque yo no vine ese día a clase. Ya se dieron cuenta, eso no funciona así. ¿Sí? No funciona así porque es que realmente que ustedes vengan acá, entiendan, pregunten, resuelvan dudas durante la clase, nunca lo va a reemplazar eso. ¿Sí? Entonces, entiendo por qué algunos lo hacen, tampoco digo que no todos, ¿no? Pero entiendo por qué algunos lo hacen, porque ahorita se puede hacer así, antes no. Pero entonces hay un patrón ahí, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones de verdad para que les vaya mejor, no solamente numéricamente en una calificación, sino que realmente aprendan, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que ustedes salgan de aquí sabiendo, ¿sí? Que ustedes entiendan, que ustedes comprendan lo más básico de los microorganismos, porque ¿qué estudian ustedes? Microbiología y bioanálisis, pero microbiología. Entonces, si se les pasan esos detalles que para nosotros son esenciales, básicos, que un futuro microbiólogo o microbióloga tenga claro, pues es que este es el momento de resolver esas dudas, ¿vale? Entonces, tómenlo por ese lado, ¿sí? Y repito, revisen el parcial, ¿sí? Para que ustedes sepan, venga, yo estaba segura que esta me había quedado bien, ¿por qué no me quedó bien? Sí, porque es que también lo desanima a uno, yo sé, ¿sí? Uno, estaba convencido de que me iba a ir muy bien y revisen por qué, revisen qué pasó. ¿Listos? Bien. Profesor Arturo. Listo, gracias, profe. El auditorio es todo. Una última cosa también con respecto al laboratorio, me comentan que, sí, que en el laboratorio también hay muy bajo rendimiento, que la profe me dice que muchos de ustedes ni siquiera toman apuntes. Esa sí no la entiendo. Yo no entiendo por qué no toman apuntes. O sea, si es un laboratorio, pues madre, ya van a ver cuando estén
en un laboratorio haciendo investigación, si uno no toma el apunte del día a día, uno se le pierde lo que hizo y cómo fue que era la clonación. Y hay que tomar nota de las cosas particulares, no solo que se dicen por parte de los profesores, sino las cosas que ustedes modifican en un protocolo, porque no, eso les puede implicar empezar de cero la siguiente vez y no, valiente gracias, no, los apuntes son fundamentales. Eso por una parte. La otra, el laboratorio también tiene sus parciales, también tiene quizzes, y pues entonces hay que meter eso también. No crean que porque es el 40% eso ya lo tienen ganado, no, de hecho eso fue parte del quiebre del semestre pasado. Entonces sigas con eso, no sé si quieres decir algo más. No, nada más, simplemente ahí sí que más que teoría, ¿no? Vayan a los laboratorios, vayan, es que también, o sea, les digo, yo también estuve donde ustedes están. O sea, laboratorio es la fija, es la que uno sabe que le va a subir, o por lo menos uno espera que le sube, pero si el informe está mal, si el informe lo saqué echar, y si el informe para aquí vaya, pues no. Ojo, y con esto no quiero decir que estoy en contra de las guías, no, pero hay que saberla usar, hay que aprovecharla. ¿Listo? Bueno, gracias, compañero. Sí, listo. Bueno, chicos, entonces, no sé si tengan algún comentario. En serio, esta parte del lenguaje técnico es importante empezarlo a desarrollar. Y en eso, pues, obviamente, los vamos a colaborar. Ahorita que los que quieran ir a evaluar el parcial, porque esto no es obligatorio, el que quiera ir va, pues entonces vamos a discutir cómo podemos mejorar esta parte de usar el lenguaje técnico, cómo se puede ser profundo siendo breve, ¿sí? sin eliminar información importante, y bueno, eso es el punto, ¿no? Esta es la primera vez que hacemos esta reflexión, entre otras cosas, pues porque ya ustedes saben que fisiología ahora pasa de tercero a cuarto, ¿no? En el nuevo programa. Entonces ya estamos en esa interfase de que realmente hay que meterle, porque no, eso va a ser muy complicado si llegan a no superar el curso, pues vamos a empezar a tener problemas con la fisiología en cuarto, porque la fisiología de cuarto va a cambiar. Ya con eso vamos a tener bioquímica 1, cosa que al profesor Germán le va a encantar, que ya tenga bioquímica 1, pues porque las redes metabólicas, toda la parte de metabolismo que él trabaja, se va a ver mucho más en profundidad, porque ya se va a ver la bioquímica 1. Pues yo les traía esto, Ubadis, es a dónde vamos, a dónde vas. Y bueno, ¿se quieren quedar acá o vamos a cambiar? Yo sé que parciales al mismo tiempo, toda esa vaina implica un reto, pero bueno, bienvenidos a la universidad. Esa es la universidad, y ahí es donde uno tiene que saber distribuir muy bien sus ahorros para que le alcance para todos. Pero eso nos pasó a todos, no solo a ustedes, eso nos pasó a todos. Bueno, hagamos un pequeño ejercicio de comprensión para retomar una discusión que teníamos la semana pasada con los que vinieron. Entonces, ¿qué fenómeno describe en la siguiente gráfica de Biblio? La célebre gráfica. Pero recuerdan el término, ¿no? Como... bueno, entonces mire, esta es una gráfica, oiga, eso yo creo que se lo han dicho los profesores de matemáticas, ¿no? Si ustedes pintan una gráfica, ¿qué deben hacer? Ponerle Ante todo, tienen que rotular los ejes, ¿no? Esta es una gráfica de dos ejes, Y y un eje X, ¿sí? Tiene dos ordenadas por una abscisa. ¿Esta variable cómo se llama? Tiempo. No, es el tiempo, pero en términos de dependencia y dependencia. X. Esta es la variable independiente, ¿cierto? Esta es la variable dependiente, o sea, esta va a modificar su valor a medida que avanza el tiempo. El tiempo no va, el tiempo pues cambia, pero no se modifica por esto. Estas son las que se modifican en función del tiempo. Esa era la pregunta en ese momento, y esta era la gráfica que yo les había mostrado, que ahorita la vamos a revisar. La densidad, que básicamente es una curva de crecimiento, que la están haciendo ustedes ahorita con E. coli, y esta es la intensidad lumínica que se medía en ese cultivo, ¿cierto? Este es el fenómeno de la autoinducción, ¿recuerdan? Y ese fenómeno tenía un momento clave, ¿no? Este momento
en donde de repente a una densidad determinada empezaba a incrementar la luz en el cultivo, ¿sí? Esto no se veía sino a una densidad determinada. O sea, esto no era constitutivo para aquellos que respondieron que a medida que aumenta la densidad, aumenta la densidad celular, aumenta la luminiscencia. No, señor. A una densidad en particular, ahí empieza a activarse el programa de luminiscencia. ¿Sí me entienden? Eso es muy diferente. Muy diferente que decir, no, siempre estoy expresando la luz y obviamente aumenta el número de células, pues aumenta el número de luz. Pero una cosa muy diferente es decir, cuando ya cuento el suficiente número de organismos, ¿sí?, en un tubo, digamos, 1.000.000, ahí activamos la función de luz, ¿sí? Es muy diferente, muy diferente. Creo que esa parte de constitutivo e inducible, de pronto pues no lo pudimos ver en detalle en biología molecular, muy probablemente, pero esto es algo que ustedes deben saber. Yo les he dicho que las bacterias son premio Nobel de Economía, ellas no gastan energía en programas transcripcionales que en un momento determinado no les van a servir para nada, pero sí lo activan cuando les va a servir para algo, ¿sí? Y solo en ese momento van a empezar a utilizar ese programa, porque recuerden que un programa transcripcional implica gasto energético, ¿sí? O sea, activar la transcripción, eso gasta energía, y la traducción muchísimo más, como lo vimos en biología molecular. Entonces, claro, para una bacteria la inducción es importante, y en este caso la autoinducción, eso es lo que estamos viendo aquí. Ellas mismas están llegando a un punto en donde saben la densidad determinada, una densidad que ellas definen para activar ese programa transcripcional. Eso es lo bonito de esta gráfica, ¿sí? Para que, vuelvo y digo, en el lenguaje técnico ustedes lo entiendan, no que a mayor densidad poblacional, mayor luz, porque eso implicaría que aquí sería una gráfica paralela a la de la curva de crecimiento, y no es así, ¿sí? Solo es en un punto determinado de densidad cuando se empieza a ver el incremento, que por cierto es un incremento bien empinado, ¿no? Entonces, ojo con eso, y no se les olvide en gráficas, porque vienen gráficas en el siguiente parcial, y en el del profe tiene muchísimas gráficas. Siempre marquen las gráficas, por favor. Eje, la ordenada izquierda, ordenada derecha y la abscisa. Que ya el valor, pues en últimas no importa, pero sí marquen lo que es. Yo eso lo acabo acá. Bueno, ¿qué prueba al agregar el inductor a bajas densidades en vidrio Harvey? ¿Se acuerdan esta gráfica, no? Que por cierto, muchos me pintaron esta, pero con todo y todo, pues no la pintaron también. ¿Qué nos probaba esto? Miren, recuerden, ahora la densidad celular está a la derecha de la luminiscencia, pero está marcada la gráfica, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice esto? ¿Qué conclusión? ¿Se acuerdan que yo les dije que Woody Haslin demostró con esto? ¿Qué demostró? Él toma la parte de abajo del sobrenadante, donde se supone que hay baja densidad celular, y la curva disminuía, y cuando le echaba el sobrenadante, no era que subía un poco la gráfica. Más o menos, Brian. Recuerda que, sí, tú, ¿quién? Dime. Exactamente, porque ya partió de la hipótesis, ¿no? Recuerden que en ciencia uno describe un fenómeno, ¿cierto? El fenómeno lo describe y después propone una hipótesis, ¿no? El hombre dijo, oiga, o sea, aquí parece que hay una densidad determinada en la que se activa el programa transcripcional de luz. Entonces, ¿qué pasa si yo reduzco la densidad poblacional en mi cultivo y mido la luz? Y resulta que cuando reducimos la densidad poblacional, hay un punto en donde la luz desaparece, ¿sí? Aunque las bacterias están ahí. Pero veníamos de una bacteria que estaba produciendo luz, pero venteado, ¿no? Y llega a una densidad en donde ya la luz se apaga. O sea, se le apaga, como le apaga uno una linterna. Entonces él dijo, ¿será que si mi hipótesis que yo propuse en la primera parte de mi trabajo, ¿no?
en la que hace la descripción. Yo propuse la hipótesis de que quizás hay un agente soluble en el medio que está funcionando como un agente que va a medir el quórum, ¿sí? Que va a determinar el quórum en una población. Recordando el quórum, que por cierto algunos de ustedes me preguntaron qué es quórum. Este fenómeno de quórum sensing, ¿cierto? No fue definido por un microbiólogo, o sea, fue escrito por un microbiólogo, pero el que dio la palabra fue un abogado, ¿se acuerdan? Que el término quórum es un término del derecho. De hecho, cuando uno hace una reunión, si ustedes son 4 en el curso, son 68, ¿no? Y que para tomar una decisión como curso, ustedes dicen, el quórum es la mitad más 1, ¿cierto? Ese es el quórum. Entonces, ¿cuánto es el quórum de ustedes? Son 68. Y dicen que el quórum va a ser la mitad más 1. Entonces, ¿Ah? 35. Entonces son 35, ¿no? Ese va a ser el quórum. Entonces, básicamente, claro, cuando el man estaba hablando de esto, el abogado dijo, oiga, esto parece como un quórum, como si las bacterias detectaran el quórum. Y ahí fue cuando él dijo quórum sensing, llamémoslo así. Pero el fenómeno como tal es autoinducción, pero pues el término quórum vino del abogado. Entonces, claro, el hombre dijo, debe haber un compuesto quizás soluble en el medio que todas las bacterias de alguna manera lo están sintiendo, lo están percibiendo, ¿cierto? Y a una concentración determinada, pues entonces lo reciben y activan el programa. Entonces, ¿qué tal si trampeamos a estas bacterias? A estas que apagaron su programa transcripcional de luz, las trampeamos, ¿cierto? Y lo que hacemos es tomar el sobrenadante del cultivo en donde se empezaba a activar la luz. Simplemente ustedes saben que a esa densidad empiezo yo a ver la luz. Entonces, yo lo que hago es centrifugar la bacteria, toda la bacteria de ese cultivo la precipito y queda en el sobrenadante todo lo soluble. Entonces transfiero ese sobrenadante a estas bacterias que ya habían apagado el programa transcripcional y, oh, sorpresa, ¿cierto? A bajas densidades, que a esas densidades no activan luz, resulta que se activa la luz. O sea que hay un principio soluble que esas bacterias están ahora sintiéndola y activan el programa. Entonces, si ven, eso fue una cosa fantástica, una cosa fundamental. Y eso es algo que lo vamos a realizar en un segundo porque eso nos lleva a la última pregunta. Nos llevó a entender muchos de los mecanismos de virulencia de aquellas bacterias que son patógenas, ¿no? Entonces, esto es algo bien chévere, porque aquí ya a bajas densidades logró trampear a las bacterias para que indujeran el programa transcripcional, pasándole el sobrenadante de las bacterias que apenas estaban activando su programa transcripcional de luz. Esto es una manera, esta parte es experimental, la otra parte es descriptiva. Esta es la ciencia en su definición más hermosa. ¿Listo? Pero esta no era la que les estaba pidiendo, por cierto. Entonces, revisemos esta parte, ¿no? Revisemos esta parte de señalización porque me parece clave. Eso, yo les digo que hay algo de la fisiología, es que la fisiología microbiana realmente va al fondo de lo que es la evolución de la vida, ¿no? Realmente cuando estuvimos hablando de membranas, la naturaleza de membranas, y la otra pregunta que los confundió muchísimo es arqueas y bacterias, ¿no? Los lípidos de membrana son arqueanos o bacterianos. Ya vimos que los fosfolípidos son la constante en toda la vida, pero el tipo de fosfolípido es diferente, ¿no? En el caso de los bacterianos, los fosfolípidos de membrana tienen ácidos grasos, mientras que los fosfolípidos de las arqueas tienen isoprenoides, muy diferentes, y se enlazan de manera diferente, y en bioquímica lo vamos a ver cómo se pinta una cosa de esas, para que lo vean ya bien en detalle. Pero miren que ahí es donde empieza la cosa bonita, ¿no? O sea, porque nosotros los eucariotes claramente surgimos a partir de los procariotes, ¿no? De un proceso evolutivo. ¿Cuál fue ese proceso evolutivo? ¿Cuál es lo que se propone? De acuerdo a las últimas propuestas, pues que nosotros somos derivados de las arqueas. Muy al principio del descubrimiento de las arqueas por Carl Woese en 1970, utilizando puras técnicas moleculares, que dijo, oiga, este ARN ribosoma no se parece en nada al de las bacterias. Este es
un dominio totalmente diferente. Entonces, ¡tin! 3 dominios. El tipo ganó popularidad y toda la cosa, descubrió que esos organismos unicelulares que todos llamaban arqueobacterias, pues resulta que no son bacterias, son arqueas, son una cosa diferente. Y empiezan los bioquímicos a estudiar estos microorganismos que viven muchos de ellos en condiciones realmente extremas, ¿sí? Y encontraron que ellos sí que tenían una muy clara bioquímica para sus membranas, y es lo que acabamos de decir, ¿no? Son unas membranas que son totalmente diferentes a las de las bacterias. Bueno, totalmente no, fosfolípidos, pero con isoprenoides. O sea, una misma funcionalidad se puede lograr por dos vías diferentes, ¿no? Eso nosotros sabemos que la vida sí que tiene esos ejemplos, ¿no? Ustedes llegan de manera convergente a resolver algo, pero uno lo hizo de una manera, otro lo hizo de otra, ¿sí? Eso no es para asustarse. Pero entonces, Lynn Margulis empieza a revisar las observaciones de lo que es la mitocondria, de lo que son los cloroplastos, empiezan a encontrar ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos, ¿cierto? Y ese ADN es raro porque es un ADN circular. Esta vieja propone, oiga, ¿no será que nosotros somos el resultado de una endosimbiosis entre esos procariotes? Un procariote comió al otro, básicamente, y ahí surgió todo este cuento, que esa es la parte energética, que de pronto el profesor más adelante les cuenta, pero muy probablemente el surgimiento de los eucariotes implicó un salto innovador en términos energéticos, y haberse engullido a una bacteria, ¿cierto? Una bacteria, haber engullido una bacteria, eso implicó un salto evolutivo impresionante que muy probablemente llegó a la multicelularidad y llegó hasta nosotros. Pero mire que ahí viene el punto, o sea, esa propuesta de la endosimbiosis, que en su momento fue muy digamos, arriesgada, pues todas las observaciones llegaron al punto de que no, sí, o sea, nuestras mitocondrias son bacterias que ya básicamente perdieron muchos de sus genes, se lo mandaron al núcleo y ellas se quedaron con lo básico, ¿sí? El punto es, ¿quién fue el que se comió a quién en todo este cuento? ¿Sí? Y esto por mucho tiempo era la duda de cuál fue el procariote que se engulló al otro procariote. Pues ya había dos candidatos. Fue una bacteria que se comió otra bacteria, fue una arquea que se comió otra arquea, o fue una arquea que se comió una bacteria, y viceversa. Resulta que hace muy pocos años, en los mares del norte, por ahí cerca de Suecia, a Noruega, encontraron una arquea que se parece, que puede ser precisamente esa arquea ancestral que se engulló a las bacterias que generaron las mitocondrias, ¿sí? De hecho, ellas hacen parte se llama la protearquea, ¿cierto? Hermano, no recuerdo, es protearquea, Prometeoarquea, algo así, Prometeoarqueota, ese es el nombre de esa arquea. Chequearon su genoma, el genoma es muy parecido, tiene muchos genes que son más cercanos a eucariotes que a las bacterias, entonces dijeron, este es el ancestro nuestro. Entonces viene el punto, que cuando uno empieza a ver la constitución de la membrana es la misma cosa, es de isoprenoides, pero entonces ahí el punto es que si la hipótesis, entonces ellos, ¡pum!, rompieron el paradigma que existía de 3 dominios y lo llevaron a solamente 2 dominios. Eso es actualmente de 3 a 2. O sea, ya nosotros no somos un linaje totalmente independiente, no, nosotros surgimos de las arqueas, pero si notan el punto, ¿no? Nosotros surgimos de las arqueas, pero resulta que nuestras células las membranas de nuestras células las hacemos como las hacen las bacterias. O sea, si uno diría, no, pues el arquea se comió a la bacteria, esta se hizo la mitocondria, listo, y de ahí para allá surgió, pues uno esperaría que nuestras membranas fueran membranas de isoprenoides, pero no son de isoprenoides, son membranas bacterianas, a partir de un ancestro arqueano. ¿Sí me entienden? O sea, básicamente el punto es, no tenemos la más remota idea de qué fue lo que pasó ahí, pero en algún momento en la evolución, a este proceso de endosimbiosis y al resultado digamos, al endosimbionte,
le resultó más práctico cambiar todo su metabolismo de membrana de arqueano a bacteriano. Con todo y todo el núcleo se quedó arqueano. O sea, el núcleo nuestro viene, es el ancestro de nuestro núcleo es un arqueano. El ancestro de nuestra membrana externa es una bacteria. Y la mitocondria en sí es una bacteria. ¿Ven? Esta es la cosa tan bonita de la fisiología que nos lleva a ver cosas fantásticas acerca de cómo nos hemos diversificado y cómo la vida ha logrado explorar nuevos ambientes, que la fisiología va de la mano con la ecología, ¿sí? Y ahora lo van a ver con el profesor Germán. Toda la diversificación energética implica, las bacterias han sido unas expertas para diversificar sus maquinarias energéticas, para saber de dónde reciben, cuál va a ser el donador de electrones en una cadena transportadora. Algunas de ellas ni siquiera van a usar la fosforilación oxidativa, sino utilizan únicamente la fermentación para obtener energía. Es una cosa fantástica. Nosotros apenitas somos la liga C de todo este cuento. Nosotros no hemos inventado nada, hemos innovado en cuestión de multicelularidad, pero las bases fundamentales del metabolismo lo hicieron ellos. Y este es uno de los aspectos de la vida, señalización celular, que ha estado a lo largo de todos los años en los que ha estado la vida en este planeta. Entonces es que las células realizan señalización celular, me quedo con doble L. ¿Para qué uno se señaliza? Bueno, ¿para qué las células se están señalizando? ¿Cuál podría ser el punto ahí? Reconocimiento. ¿Qué más? Detectar estímulos. Comunicación. Comunicación, eso es. Estamos comunicando. Una célula siempre debe estar en continua comunicación entre ellas o con el ambiente. O sea, este fenómeno de señalización celular es fundamental. La célula, si es incapaz de detectar cómo están sus vecinas o de detectar cómo está el medio ambiente, pues simplemente pierde la posibilidad de la homeostasis, que yo les comentaba que esa es otra cosa que no la van a ver conmigo, la van a ver con Germán. Pero esta parte del metabolismo homeostático es clave porque esta homeostasis le permite mantenerse a lo largo del tiempo, tener una temperatura interna, unas condiciones internas constantes, porque si varían mucho, pues simple y llanamente va a morir inmediatamente, ¿no? Entonces, la señalización celular es fundamental en esto, y clave en la señalización celular son estos receptores, ¿sí? Y los principios que hablábamos, los principios generales de la comunicación celular, siempre van a tener una señal, ¿cierto? Van a tener un receptor, van a tener un mecanismo de transducción, transducción de señales y una respuesta. La señal pues puede ser una señal física, un fotón por ejemplo, puede ser una molécula sencilla, ¿cierto? Puede ser un lípido, puede ser un péptido, puede ser una proteína como tal ya compleja. El receptor son proteínas que están encargadas de identificar el ligando, la señal, y estos receptores son las claves, son los intermediarios entre la señal y los eventos que ocurren dentro de la célula. El receptor en esta figura aquí aparece unido a la membrana, pero los receptores podemos tener de dos tipos, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente debe estar el receptor en la membrana, sino también puede ser intracelular. El punto es que el llevar la señal externa hacia la parte interior es algo fantástico. Y en las bacterias ellas tienen unos sistemas muy bonitos que vamos a revisar ahora. El punto final pues es la respuesta, pues que en este caso será un ejemplo que puede ser la transcripción. En las bacterias el nivel de regulación transcripcional es altísimo, ¿sí? Pero no necesariamente, como vimos en las clases pasadas, también puede quedarse que la transducción puede llegar directamente a modificar proteínas efectoras que simple y llanamente cambian la forma de una célula sin tener que llegar hasta activar un programa transcripcional, ¿sí? Entonces, como les contaba, estos tipos de receptores, pues vamos a tener receptores de membrana, como que se muestra acá, pero también podemos tener receptores intracelulares, o sea, la señal llega directamente hasta el citoplasma de la célula. Entonces, en procariotes nosotros vamos a definir
tres tipos de sistemas de comunicación. ¿Sí? Vamos a tener sistemas de comunicación de un componente, dos componentes o tres componentes. ¿Sí? Y esto, créanme que es una cosa muy bonita y que biotecnológicamente se puede utilizar en nuestro favor. ¿Sí? En nuestra sistemas de comunicación de un componente, nosotros tenemos el estímulo o la señal, y el receptor es un receptor citoplasmático, está en el citoplasma, no está en la membrana. Y este receptor inmediatamente genera una respuesta él directamente. Por eso es solo un componente, porque en este caso solo el componente es el receptor intracelular. En el sistema de comunicación de dos componentes, vamos a tener, pues como su nombre lo dice, dos componentes. Un receptor, que es la histona quinasa. Este receptor sí es un receptor que, aunque ahí parezca que es citoplásmico, es un receptor de membrana. ¿Sí? Es un receptor de membrana que enlaza, que identifica el ligando y después tiene propiedad enzimática y va relevando la señal hacia una proteína que se llama el regulador de respuesta. Esta fue una falla en algunos de ustedes que no se acordaron de esto, y es donde les digo que muy probablemente fue porque no estudiaron esto. Pero el sistema de dos componentes es muy fácil, ¿sí? Un receptor de señal y un regulador de respuesta. El receptor de señal es una proteína, es un receptor con actividad enzimática, que lo veíamos, la clase pasada veíamos general qué tipo de funcionalidades en los receptores tenemos, pero este receptor es un receptor que tiene una funcionalidad enzimática, y él lo que hace es fosforilar. Se autofosforila y fosforila al regulador de respuesta. ¿Sí? Se autofosforila una vez recibe la señal, y una vez recibido la señal, fosforila al regulador de respuesta, que el regulador de respuesta es el que va a generar la respuesta. En general es una respuesta transcripcional. ¿Sí? Profe, ¿cuál es en los procariotas. La respuesta va a ser ante todo tipo transcripcional, como lo vimos y lo vamos a ver en un segundo, otra vez a revisar. Y el otro sistema que tenemos es el sistema de tres componentes. Bueno, aquí les estoy dando los ejemplos. El de un componente es el de percepción de quórum o quórum sensing por HL, que es el de la sil-homolactona, el que detectó Woody Hasling. El de dos componentes es el quórum sensing o percepción de quórum, que está regulado por péptidos autoinductores, ya lo vamos a ver, que es el de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Y el de tres componentes es el que utilizan las bacterias en quimiotaxis. ¿Y cómo se caracterizan esos? El de tres componentes, ahí vienen por qué. Porque tiene tres proteínas, ¿no? En este caso, el receptor como tal, que es un receptor de membrana, no va a tener funcionalidad enzimática, no la va a tener, ¿no? Pero lo que sí hace es ser modificado por enzimas, ¿cierto? Y fuera de eso, reclutar proteínas una vez recibe el estímulo, ¿sí? Y estas proteínas que recluta sí tienen actividad enzimática. O sea, el receptor per se, no tiene actividad enzimática. No tiene actividad enzimática, pero recluta proteínas que sí la tienen actividad enzimática, como esta histidina quinasa, ¿sí? Que una vez se recluta el receptor, activa su funcionalidad de quinasa y fosforila. ¿A quién fosforila? Al regulador de respuesta, ¿sí? Ese regulador de respuesta puede responder de manera transcripcional, pero en quimiotaxis la respuesta no es transcripcional. La respuesta va directamente hacia una proteína efectora que está en el flagelo y cambia el perfil de rotación de ese flagelo. Esta vaina es bien bonita, pero bueno, es bien compleja. Vamos a tratar de verlo muy tangencialmente. Les recomiendo que lo lean y lo discutimos en la próxima clase, porque es una cosa hermosísima. O sea, la quimiotaxis es algo bien bonito. Pero bueno, ¿sí? ¿Entendimos? Tres tipos de sistemas regulatorios. ¿Cuál es el tercer componente de los tres componentes? Es el regulador de respuesta. El regulador de respuesta es una proteína que, al ser fosforilada, ella va a interactuar con proteínas, en el caso de la quimiotaxis, del flagelo, y va a alterar el perfil de rotación del flagelo, ¿sí?
Dime. Profe, a ver, si me entendí bien, tenemos el receptor, en este caso es membranal porque está en la parte más externa del celular, ¿verdad? Sí, para estos dos. Estos dos son membranales. Estos dos. Mi duda está en que las proteínas que van a ser las que tienen la actividad enzimática van a interactuar primero con este receptor y lo fosforila o le hace alguna magia o qué es lo que Sí, en el de 3, ¿cierto? Ajá, sí, claro. Sí, en el de 3 componentes, el receptor no tiene actividad enzimática, pero sí, una vez recibe el estímulo, recluta la proteína que sí que tiene actividad enzimática. Y pues ahí, dependiendo del tipo particular de señalización, pues va a haber o metilación o fosforilación. En este caso de quimiotaxis va a haber fosforilación. ¿Sí? Y este receptor a su vez puede ser modificado posttraduccionalmente. Entonces aquí, lo clave que yo quiero que se lleven de esta gráfica, que es muy sencillita, lo clave es que en el de un componente el estímulo llega directamente a un receptor que está intracelular, que él mismo es el que va a regular la respuesta. En el de dos componentes el estímulo se une a un receptor con actividad enzimática, en este caso histidinquinasa, que está en la membrana, y él releva la señal intracelularmente. Recuerden que eso se llama la transducción de señal, ¿cierto? Releva la señal hacia un regulador de respuesta, que es el que va a hacer el trabajo en el cromosoma bacteriano. Y en el de 3 componentes, un receptor sin actividad enzimática va a reclutar a una proteína con actividad enzimática asociada al receptor. Por eso pintamos en ese punto, les puse el punto de pintar la proteína, ¿se acuerdan? La proteína que estaba transmembranal, la proteína asociada, la proteína anclada. Eso es bueno que lo sepan, que esos son eventos que también pueden ser dinámicos. Una proteína se asocia con otra proteína de membrana mediante interacciones no covalentes, pero eso depende de su estado, por ejemplo, de fosforilación. Eso es regulado, una cosa hermosa. No es que uno vea todo el tiempo que esa proteína se interactúa con una membrana permanentemente, no, esto es dinámico. Entonces estas proteínas se unen únicamente cuando el estímulo aparece, generan todo el evento transductor, finalmente se genera la respuesta, se rota el flagelo por un lado para otro y se restituye de nuevo el sistema. Todos estos sistemas actúan en una dirección, pero también tienen la capacidad de limpiar el tablero cada vez que se activan, ¿no? Esto no es una máquina de movimiento perpetuo, sino se activa y toca volver a iniciar el evento desde acá. No es que esto se quede todo el tiempo ahí funcionando, y para eso se necesitan actividades. Por ejemplo, si aquí hay una quinasa, pues también debe haber una fosfatasa que remueva el fosfato del regulador, pero bueno, cosas que ya no nos importa. Lo que me importa aquí es que veamos esto. Vamos a mirar cada uno de esos eventos uno por uno. Bueno, el célebre evento de autoinducción, quórum sensing, percepción de quórum o sentido de la colectividad, que yo les comentaba, ¿cierto? Que se identificó originalmente en Vibrio fischeri, y se identificó, ese Vibrio fischeri es un simbionte de este amigo, el calabar hawaiano, en inglés le dicen el bobtail, ¿sí? Y este bicho es muy inteligente. Él tiene un órgano luminoso, ¿sí?, en su parte ventral, y ese órgano luminoso está repleto de estas bacterias Vibrio fischeri. Pues resulta que este man le genera una casita a esas bacterias, le genera un sitio en donde ellas pueden prosperar, reproducirse a gusto, ¿cierto? Y en el momento que la necesita, pues aprovecha su capacidad de generar luz, ¿sí? Esto ya vimos los experimentos de Woody Hasling, en donde demuestra que a una densidad determinada se activa el perfil transcripcional de la bacteria. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas bacterias? Un mecanismo de activación transcripcional, de inducción de un operón que se llama el operón Lux. Este es el operón Lux, ¿cierto? Que es el que va a generar la luz. Pero ¿cómo se induce esto? Pues por la percepción del aumento de la concentración de esta molécula señalizadora, que es la acil-homolactona, ¿sí?
Esto es una fusión entre un ácido graso y un aminoácido. La vida es bien simpática para generar moléculas de señalización y se llama AHL. Esta AHL es la que ellas están secretando al medio, y cuando hay suficiente concentración de AHL, pues se activa el perfil del programa transcripcional mediante la unión de AHL al receptor LuxR, que este receptor, como lo pueden ver acá, es intracitoplasmático, ¿no? Ese no está membranal. Entonces llega la señal, se une con... ¿Qué característica creen que tiene esta molécula? ¿Hidrofóbica o hidrofílica? Acil es ácido graso, es un ácido graso. Entonces, ¿qué creen que es la molécula? La parte Ella puede hidrofóbica. pasar, estas moléculas pueden pasar, atravesar la membrana fácilmente, y como lo pueden pasar, pues el receptor es un receptor intracitoplasmático. Entonces, nosotros tenemos también este tipo de receptores, por ejemplo, los receptores de glucocorticoides, de estrógenos, ¿sí? De andrógenos, nosotros. Estos receptores los tenemos es intracitoplasmáticos. Entonces, todas estas moléculas, sí, los estrógenos, andrógenos, ¿cierto? Ellos tienen características también que son hidrofóbicas y les permiten pasar la membrana fácilmente. Pues resulta que en las bacterias pasa algo similar. Entonces viene el autoinductor, logra atravesar la membrana, pues porque tiene característica hidrofóbica, y una vez logra atravesar la membrana se une al receptor intracitoplasmático LuxR, y él, como les dije, tiene la capacidad del solito de unirse al promotor y activa la expresión del operón Lux, aumentando la cantidad de estas proteínas en el citoplasma y generando más AHL y dejando un número de proteínas para generar luz y otro número de proteínas para expresar más, para producir más AHL. Entonces ellas producen de las dos, ¿sí? Y entonces esta es la manera en que ellas, a medida que van aumentando, se van haciendo la retroalimentación y se va aumentando la cantidad de luz. Entonces dicen, ¿y esto qué? ¿Cuál es el punto con esto? Mire, ahí está nuestro calamar, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando a medida que aumenta la concentración del autoinductor. Ahí entonces empezamos a ver que a medida que aumenta la concentración, pues vamos a tener más luz. Entonces, este evento lo tiene el calamar en ese órgano luminoso, ¿cierto? Y lo que hace el calamar es bien simpático, porque en las noches, con estas bacterias, lo que hace es eliminar su sombra. O sea, literalmente, si la luna está incidiendo en el mar y va ahí el calamar, ¿cierto? La luna le pega al calamar, el calamar genera una sombra y el predador inmediatamente detecta al calamar y se lo morfa, ¿sí? Pero cuando él utiliza a estos bichitos, ellos generan luz hacia abajo y entonces para los predadores parece que no hubiera nada, ¿no ves? Entonces no hay sombra y el calamar puede pasar desapercibido de esa manera. Es una manera de mimetizarse muy bioquímica, muy bioquímicamente, porque no genera sombra. No genera sombra, y esa es la hipótesis que se tiene más favorable acerca de cuál es la función de este órgano, que hace que no tenga sombra, utilizando una bacteria. Imagínense a partir de esa observación todo lo que hemos encontrado. Bueno, entonces ya vimos el de un componente y vimos por qué es de un componente, ¿no? Sí. Porque utiliza LuxR y punto final. De una tira para el LuxR es una proteína de unión a ADN, y esta proteína estimula la transcripción de este operón. En el caso del sistema de dos componentes, como lo sabemos, pues tenemos dos componentes, un receptor con actividad enzimática y un regulador de respuesta. Entonces, una vez llega la señal, la actividad enzimática del receptor se activa, él se autofosforila, y una vez se autofosforila, ahí inicia el evento. Ya puede fosforilar, una vez fosforilado puede relevar ese grupo fosfato al regulador de respuesta, que es el que va a generar la respuesta, que en general es una respuesta transcripcional, ¿sí? Y aquí, pues, uno de los ejemplos más interesantes del sistema de dos componentes es la autoinducción para los factores de virulencia de Staphylococcus aureus, que eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En este caso es muy diferente al anterior, ¿sí?
O sea, el fenómeno de autoinducción es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Pues porque aquí es lo que les digo, hay quórum. O sea, ellos realmente lo que hacen es secretar estas señales en el medio para saber en qué momento vamos a tener el suficiente número de organismos para iniciar un programa transcripcional, y eso es idéntico tanto para el generador de luz como para el generador de factores de virulencia, ¿sí? O sea, la primera parte es idéntica. Yo quiero mirar la mitad más uno, quórum, digamos, y en ese momento lo que hago yo, Staphylococcus, es activar mis factores de virulencia. Lo que hace el Vibrio Fischeri es activar los genes de luminiscencia. Por eso no entiendo por qué en la pregunta muchos de ustedes me respondieron que Staphylococcus activa los genes de luminiscencia. No, aquí ya estamos hablando de una bacteria patógena, ¿sí? Una bacteria que puede ser patógena. Entonces, en este fenómeno de autoinducción, también es un fenómeno de autoinducción, pero si bien es cierto que la lógica es la misma, la mecanística no, porque en el anterior la mecanística era una molécula señalizadora que es capaz de ingresar a la membrana directamente porque tiene una propiedad hidrofóbica, y ahí en el citoplasma interactúa con el receptor y activa su respuesta, ¿sí? Activa su función. En este caso, como ven en la figura, pues resulta que la manera como ellos evalúan el quórum es por la evaluación de la presencia de este péptido AIP. El péptido AIP es básicamente autoinducible peptide en inglés, ¿no? O el péptido autoinducible. Entonces, ahí estas bacterias básicamente lo que están es haciendo generan la percepción, pero ellas lo que están es evaluando, venga, ahí cuánto AIP tenemos, ¿cierto? Y al llegar a una concentración determinada, ahí dicen, listo, ya somos los que necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se activa a través de un sensor quinasa, ¿cierto? Se activa el evento de fosforilación, ¿sí? Se activa el evento de autofosforilación y después el evento de fosforilación de un regulador de respuesta, ¿cierto? Y este regulador de respuesta fosforilado es el que va a interactuar con el promotor de este operón, en este caso del operón que va a generar más molécula autoinductora, ¿cierto? Pero también se van a expresar genes de virulencia. ¿Ese sería el regulador de respuesta, profe? ¿Ese sería el regulador de respuesta? Este es el regulador, AGRA, este es el regulador de respuesta. Pero viste que para que este regulador de respuesta pueda activar estos genes, primero tiene que recibir debe ser fosforilado por el receptor, el sensor quinasa. Y este sensor quinasa va a activarse en presencia del AIP, ¿cierto? Y se pone acá, activa más de estos genes para hacer retroalimentación, aumentar la cantidad de autoinductor, pero por el otro lado vean lo que está haciendo, secretando los factores de virulencia. Y ahí es donde venía el punto que me estaba interesado, que estaba interesado evaluar en el parcial la vez pasada, era si justamente habían entendido ese punto, porque yo les hice la analogía, que eso es como cuando ustedes, ¿sí? En una banda, están en una banda callejera, pues hay 10 que le quieren dar en la jeta a uno, pues uno no se va a ir solito, uno espera que lleguen los amigos a respaldarlo, mínimo 10, o 5 si son cuajados, ¿cierto? Pero uno espera que haya suficiente cantidad de gente que lo ayude a uno antes de lanzarse a la guerra, ¿no? Pues lo mismo le pasa a estas bacterias, ellas van a estar, o sea, ellas, vuelvo y digo, no van a activar un perfil transcripcional si no les va a garantizar que puedan tener algo de éxito. Si yo empiezo a activar siendo una bacteria solita un factor de virulencia, pues el sistema inmune lo va a volver chicuca inmediatamente. Pero si ya como un bloque entero, una población bacteriana, activan esos factores de virulencia, pues ahí sí puede ser que la carrera la gane y no el hospedador. Y ahí entiendes el hospedador cualquiera. Esto es un mecanismo que las bacterias han usado por miles de millones de años, y pues nosotros apenas somos uno de sus blancos, ¿no?
pero pues claramente esto es una manera en la que pueden garantizar algo de eso. Dale. Profe, ¿dónde estaría el sensor que determina a esta densidad yo voy a transmitir? El sensor es este. El sensor quinasa. El sensor es esta proteína. Él, cuando recibe la molécula autoinductora, se autofosforila y empieza a relevar. Aquí la clave, quizás del aumento de la señal, es esta parte. Entonces, esta se une y empieza a aumentar la producción de AIP, ¿cierto? Y solamente cuando tengamos una suficiente cantidad de ese AIP, vamos a tener la activación de los genes de virulencia. Y esto también, claramente, tú lo ves así y dirías, no, pero entonces también el factor de virulencia va a su vez expresado, pero resulta que el promotor que activa este es un poco diferente al que activa aquí porque este es menos afín a esta proteína, este es mucho más afín y este es menos afín, entonces requiere más concentración de esa proteína activada. Pero bueno, ahí el punto es que el mecanismo es básicamente, la lógica es la misma, el mecanismo sí difiere, ¿no? Porque en este caso sí la proteína es una proteína con actividad enzimática. No sé si tiene. Entonces la respuesta para esto era básicamente que en este caso, en esta Staphylococcus, el mecanismo de quorum sensing nos garantiza la expresión de estos factores de virulencia solo a una concentración, a una densidad mínima que nos garantice algo de éxito. Esa era la parte de ese punto. Que algunos lo vieron, ¿no? Ojo con, aquí es donde les digo que es claro, los que respondieron luminiscencia era que se quedaron con el primer ejemplo de autoinducción, pero les acabo de decir que estamos hablando de dos sistemas de comunicación totalmente diferentes, pero el mismo resultado. Utilizando un sistema, un componente y un sistema de dos componentes llegamos a un fenómeno similar que es la autoinducción, ¿sí? Ahora, les digo una vaina, no crean que todos estos sistemas van a referirse siempre a autoinducción. También hay se resuelven otros eventos de señalización por esas vías, ¿sí? Y no necesariamente son autoinducción, pero también se pueden resolver por esas vías. Les doy un ejemplo similar para explicarles un fenómeno que es común, pero que va por diferentes vías. ¿Pregunta, pues? Sí, dime. O sea, una copia no tiene que ser una bacteria, bueno, tiene varios de estos tipos de comunicación, tiene Esa es buena tu pregunta. Y este sistema de comunicación, Staphylococcus es un gran positivo. ¿Bueno? Eso es cierto, las bacterias no necesariamente tienen todos los sistemas. No necesariamente, ¿sí? En general, la autoinducción por péptidos se realiza en los gram positivos, ¿sí? Mientras que esta la realizan gram positivos y gram negativos. Ellas pueden realizar, esta por péptidos por moléculas autoinductoras de este tipo, pues lo pueden hacer ambos tipos de bacterias. Pero ante todo, este tipo de autoinducción utilizando péptidos es más del campo de las gram positivas. Bueno, la otra es el sistema de regulación de 3 componentes. Nos faltaba, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuál era el punto del sistema de regulación de 3 componentes? Aquí lo bonito es la quimiotaxis. Fíjate, no sé si esto está muy alto, pero bueno, cualquier vaina también se nos pega. Este es un cristal de azúcar. Y ahí están los secones. Vea cómo. Vean esa colita toda paradita, llegando hasta aquí. Bueno, la quimiotaxis, pues básicamente esto también es Pues la quimiotaxis es básicamente el movimiento de las células, el movimiento hacia un agente químico que sea de uso o irse en la dirección, ¿sí? O sea, repeliendo a un agente químico, ir a favor de un agente químico o
o huir de un agente químico que puede ser tóxico para la bacteria. Ahí vimos el ejemplo de la taxis, del movimiento de la bacteria ácida, ¿sí? Pero las bacterias también tienen la capacidad de ir en contra de hacer el movimiento contrario para evadir llegar a ese punto, pues porque claramente eso puede ser deleterio para ella, ¿sí? Mira, aquí tenemos otro videico de la E. coli, los tipos de movimiento que tiene el flagelo, ¿no? Ahí la clave en la quimiotaxis, obviamente, es el flagelo, ¿no? El flagelo es el que le va a dar la posibilidad de nadar a la bacteria, y el flagelo mismo es el que le va a dar la posibilidad de virar para una dirección o para la otra, ¿sí? Miren, ahí lo ven, el flagelo uniéndose. Si los flagelos en la bacteria, en E. coli, los flagelos están todos girando en la misma dirección, ¿cierto? Que es la dirección en contra de las manillas del reloj, pues ellas van moviéndose, nadando, pero cuando se desordena ese movimiento y se hace el viraje, en inglés le llaman tumbling, pues entonces tiran para otro lado, ¿sí? Primero así, pero ellas tienen también la capacidad de girar, y ellas pueden regular fácilmente su movimiento. Y miren que este sistema, pues aquí tenemos a nuestro célebre flagelo. ¿Qué se me da el flagelo? ¿Dónde hubiera salido una forma? A ver. El célebre flagelo. Y tenemos nuestra estructura flagelar, el movimiento, ese movimiento que vimos ahorita es este flagelo, que es a diferencia del flagelo eucariota, este flagelo no tiene tubulina, él mismo es una proteína, ¿cierto? Mielina, que está rotada por todo este motor. Además, el flagelo de los eucariotas está cubierto por membrana, este no está cubierto por membrana, esta es la proteína. Bueno, aquí tenemos la membrana. Aquí lo clave, no, en este curso créanme que no vamos a ver el flagelo. El movimiento del flagelo realmente es muy complicado. Y haber llegado a ese punto a determinar cómo funcionaba el flagelo, yo creo que es uno de los grandes logros de la microbiología y de la biofísica, claramente. El punto es eso, es ver los tipos de movimiento que puede tener un flagelo y los tipos de movimiento que puede tener el flagelo y cómo ese movimiento es regulado por el sistema de tres componentes. Bueno, esta es la cosa, esto es lo que les quiero dejar de tarea, ¿sí? Pues vamos a ver, por favor, esto también está en la bioquímica de Brock, cómo son los eventos que llegan a determinar para dónde se mueve un flagelo. Pero les cuento que el sistema de regulación del movimiento del flagelo es un sistema de regulación de tres componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un receptor, que es el receptor que va a sentir los agentes químicos. Ese tipo de receptores se llaman los quimioreceptores. Ellos están concentrados en una región de la célula, ¿sí? En una región de la célula determinada, y ellos son los que le van a decir a la célula, muévase hacia allá o raje de ahí, ¿sí? Esas son las cosas. Este receptor, como lo hablamos en la explicación inicial, no tiene actividad enzimática. Modificado por no tiene actividad enzimática, pero sí que puede ser modificado por actividad enzimática. ¿Qué es lo que hace el receptor? El receptor lo que va a hacer es, dependiendo de la interacción con los agentes químicos, él puede reclutar proteínas que sí que tienen actividad enzimática, ¿sí? Por ejemplo, esta CHA. La CHA es una histidinquinasa que una vez se recluta a los quimioreceptores, pues esta se autofosforila y de ahí para adelante funciona muy parecido a cómo funciona un sistema de dos componentes. Una vez ella se autofosforila, ella es capaz de fosforilar los reguladores de respuesta, ¿sí? En este caso es importante ver que aquí se puede diversificar el tercer componente, ¿sí? Ojo que con esto del dos componentes o tres componentes no quiere decir que el tercer componente sea una sola proteína, puede ser más, pero son los terceros componentes del sistema
de relevo de la señal. Ojo, aquí señal, aquí receptor, aquí respuesta, ¿cierto? O sea, aquí en esta respuesta tendría- es simple y llanamente que una vez la histidinquinasa está activa, ella puede fosforilar el tercer componente. Profe, o sea, Y el ter- tendría más de un regulador de respuesta. Podemos tener más de un regulador de respuesta, como en este caso. Y ahora, miren lo simpático y como guía, sí me leen. Profe, eso quiere decir que como tenemos diferentes reguladores de respuesta, tendría diferentes respuestas dependiendo de lo que esté leyendo. Exactamente, tú defines. Sí, tú puedes tener diferentes reguladores de respuesta. En todos los sistemas, no, en el de 3 estaba hablando, en el de 3 componentes. Usualmente en el de 2 componentes son solo, ahí sí son 2 proteínas, pero en este, ya tú, el tercer componente ya tú lo puedes diversificar, ¿sí? Puedes tener más de un regulador de respuesta. Aquí lo interesante es que vean, una vez ocurre la fosforilación, fosforila esta proteína que se llama CHE, esta proteína inmediatamente, no es un activador transcripcional, es una proteína que se va a unir al flagelo. Y la unión al flagelo va a ser prácticamente como un botoncito que dice váyase a la derecha y si no está la proteína, por defecto va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Estas flagelos se mueven en contra de las manecillas del reloj, todos los flagelos van a estar alineados y nada, cuando van en la misma dirección de las manecillas del reloj, pues entonces van a hacer el viraje, ¿sí? El tumbling. Y eso lo determina si esta proteína está asociada con el flagelo o si no está asociada, ¿sí ven? Ahí, hablar de esto nos gastamos 3 clases. Así que les voy a pedir el favor que se lean esto, por favor, que lean lo bonito que es el fenómeno de la quimiotaxis a nivel molecular, porque siempre están relevando información. En la Por favor. Profe, en la bioquímica. Hágale, tomen.